Queridos hermanos, en este día miércoles hemos compartido con la Iglesia la palabra de Dios, que tiene dos grandes enseñanzas. La primera que brota de la profecía de Jonás, donde Jonás se retira luego de cumplir el mandato del Señor, atravesando Nínive y llamando a la conversión. Y este hombre frágil, como cada uno de nosotros, experimenta una situación angustiante. Llega incluso, al contemplar la ciudad en cierta manera impenitente, a enojarse con Dios. Y se enoja porque el Señor permite la prueba simplemente usando un gusano que devora el ricino que le daba sombra. Y es interesante porque el Señor le muestra que no es un Dios que permanece distante del pueblo, no es un Dios que está alejado de la realidad de la ciudad y de los hombres. Se trata de un Dios que tiene entrañas de misericordia, que va a permitir la gracia del arrepentimiento para que la ciudad se convierta. Y Dios reprocha al profeta su estado de ánimo, su enojo, porque incluso se queja de una situación donde incluso la sombra que le fue quitada le había sido dada como una dádiva de Dios. Esto también nos lleva a pensar lo ingrato que somos muchas veces con el Señor. Nos quejamos de las situaciones que atravesamos, pero no nos damos cuenta que todo tiene una razón. El Señor lleva adelante para con el hombre una pedagogía propia, diferente a la del ser humano, porque guarda la sabiduría de Dios. En la prueba Dios también se manifiesta, también enseña, también corrige. Y muestra su grandeza, su omnipotencia, como lo decía Santo Tomás, aplicando su misericordia. Este acto interior de la caridad que Dios practica para enseñarnos a ser misericordiosos. Hoy le pidamos al Señor la gracia de no ser creyentes enojados con nuestro Creador y nuestro Redentor. La fe sincera todo lo confía a Dios, incluso aquello que parece imposible. Dios nunca quiere la muerte del pecador y nunca quiere que los hombres y las mujeres sufran. El sufrimiento, el castigo, tiene como raíz, como fruto el pecado y la decisión equivocada de los hombres. Vayamos al Evangelio y nos animemos a contemplar cómo Cristo se va a un lugar apartado y allí lleva adelante la oración y allí invita a que se despierte en el corazón de sus discípulos el deseo de aprender a orar. También nosotros hoy nos retiremos para entrar en diálogo con Dios y pedirle a Él que nos descubra a través de Jesucristo el rostro misericordioso del Padre. De tal manera que no declamemos el Padre Nuestro, sino que lo hagamos oración, desde un corazón que habla con Dios, buscando al Padre que todo lo comprende, que todo lo enseña, que todo lo perdona. Pero hay que apartarse del mundo. Hay que acercarse a Jesús, porque Él es el esplendor del Padre, porque es el Hijo que hace oración en la iglesia y que lleva a los creyentes a esa comunión con Dios. Que el Señor nos conceda hoy una jornada en la cual aprendamos a amar a Dios, aprendamos a entender, iluminados por la fe, su proceder. Amén. A tus órdenes.